Solo dilo y... No, pues buenos días, tortugas, ¿cómo están? Este video es absolutamente diferente a todo lo demás que haya sido publicado en este canal, en la historia de este canal. Por eso, pues, no se asusten, este video es de 2 horas, más o menos. Hace un par de semanas ayudé a una muy buena amiga mía, Camila Navas, que por cierto alguna vez ya apareció en este canal, pero no importa, a grabar una entrevista con la hermana del autor colombiano Andrés Caicedo, a quien yo no conocía hasta que Camila me contó sobre él, y pues desde que ella me contó sobre él y le ayudé a grabar la entrevista, pues estoy muy inspirado a leerlo y estoy muy dispuesto a hacerlo. Y lo que nos contó, o le contó Rosario, la hermana de Andrés, a Camila durante la entrevista me pareció absolutamente interesante, y eso también fue un factor que me inspiró más a pues dedicarme a la literatura de Andrés Caicedo. Yo no tengo nada que ver con la entrevista. Sí, yo apoyé la parte técnica y pues la edición de este video, pero Camila es el alma detrás de la entrevista. Y por todo lo que había sido dicho en esas 2 horas, que fue muy bonito lo que hablaba Rosario, pues consideramos que sería una pena no incluir todo lo dicho en la entrevista para el proyecto que a continuación les comentará Camila, y yo me callo. Sigue el video. ¡Ahí nos fuimos! Hola, soy Cami Navas y el 4 de marzo, en honor al escritor Andrés Caicedo, tuve la oportunidad de hablar con tal vez su mejor lectora y su hermana Rosario Caicedo, quien me contó historias y anécdotas muy interesantes sobre el escritor y sobre su propia vida. Y este proyecto realmente nació como iniciativa de la Universidad Libre de Berlín, pero hubo muchas de las historias que no logré incorporar en el video anterior, y esta es la entrevista completa. Espero que la disfruten mucho. Rosario, muchas gracias por estar aquí, por tu participación en el proyecto. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y muy honrada de que me hayas invitado a algo tan hermoso como el recordar la obra de Andrés Caicedo. Y bueno, la gran pregunta: ¿cómo es posible que sus libros se sigan publicando 43 años después, a pesar de que a partir de 1977, con 25 años, Andrés dejó de crecer? Andrés en vida publicó en papel, es decir, papel de imprenta como libro, publicó Que viva la música por el Instituto de Cultura. Aquí te lo puedo mostrar. Este es la carátula original de Que viva la música del Instituto Colombiano de Cultura, en su colección Obra en Marcha. Fue publicado en... Andrés recibió este original el 3 de marzo de 1977, o sea, la noche antes, la tarde antes de Andrés matarse, él ya había visto esto, ya le habían llegado los, los libros a su apartamento que compartía con su novia, con Patricia Restrepo. El atravesado que Andrés trató de publicar desde 1971, cuando lo terminó, hasta 1975, cuando mi mamá, viendo la frustración de Andrés escribiendo a todas las editoriales que él podía encontrar, porque como te puedes imaginar, en esa época no había ni internet, ni había absolutamente nada, sino un correo, un teléfono y uno tratando de contactar a editoriales en Argentina, más que todo, y en México, para ver si le podían publicar el libro El Atravesado o no. El libro no fue publicado a pesar de muchas promesas de varias editoriales de recibir, por ejemplo, si tú lees las cartas, hay cantidades de cartas de Andrés
escribiendo a varias editoriales qué está pasando con el libro, yo les he mandado el manuscrito, lo han recibido, etcétera, etcétera. Esto no era materia de mandar uno un documento vía correo electrónico y tenerlo allí a los 2 minutos. Mi mamá, viendo esa frustración de Andrés en 1975, le dice que le va a regalar de cumpleaños, el cumpleaños número 24, le va a regalar de cumpleaños la publicación del libro El Atravesado. Y evidentemente nosotros nunca fuimos una familia de dinero, mi mamá no tenía mucho dinero, pero le dijo, consíguete tú una imprenta barata y yo te doy la publicación del Atravesado. Mi mamá era una persona que amaba muchísimo a Andrés, pero que era una persona muy honesta y le dijo, ella trató de empezar a leer El Atravesado y le dijo, mijito, no me gusta, pero eso no quiere decir nada, eso es lo que tú escribes, a ti te gusta, a mí me da la impresión que está muy bien escrito, pero yo no lo voy a leer, pero te voy a dar el dinero, y eso fue lo que hizo, como regalo de cumpleaños. Y aquí está el librito El Atravesado, que fue el librito que Andrés dibujó, es decir, este libro es bellísimo. Cada libro que salió en vida de Andrés, uno podría como escribir una novela sobre la publicación. Este libro es el librito que le regaló mi mamá a él. Andrés encontró una imprenta en Cali. ¿Y qué hizo Andrés? Andrés diseñó la carátula. Él era también dibujante. Yo lo llamaría dibujante gráfico. No era pues un Van Gogh ni absolutamente nada, pero dibujaba bien, dibujaba muy bien. Entonces él, de un disco pirata de los Rolling Stones del concierto de Nicaragua, saca esta parte de la carátula del disco pirata y lo pone como la carátula del Atravesado. Él hace el diseño, o sea, la carátula es pirateada de un disco pirata y él hace absolutamente todo y nombra la editorial de la imprenta, su editorial, Ediciones Marca Pirata de Calidad. Mira que todavía se alcanza a ver aquí el sellito. Y este es un librito baratísimamente publicado. Creo que se publicaron 300 ejemplares. Nunca hemos podido saber exactamente cuántos, pero creo que hay una de las cartas en las que él menciona de los 300 ejemplares y yo pienso que la gran mayoría lo regaló, porque a todo el mundo le regaló un ejemplar. Yo hablo con amigos y a todo el mundo le regaló el ejemplar y le hizo el autógrafo. O sea, los amigos de él tienen todavía, muchos de ellos tienen esta copia. A mí me llegó por correo la copia y yo todavía tengo, mira, aquí está la dedicatoria que me hizo. Como tú ves, este es un libro que está prácticamente a punto de deshacerse. ¿Qué dice? Aquí te la voy a mostrar, si alcanza a ver la letra de Andrés. Dice, a Rosarito Caicedo de mi sangre, la que más cercana está a estas páginas, por edad, dignidad y por el gobierno que hay que tumbar. Andrés Caicedo, septiembre 29, Cali, 1975. Entonces, te estoy contando de ese libro de Andrés del Atravesado, de 1975. Sale Que viva la música en 1977. Y interesantemente, yo tenía aquí, espera, ¿dónde está el otro librito? Este es un libro muy interesante porque este libro salió en mayo de 1977, o sea, a los 3 meses de muerto Andrés, sale este bello librito. A mí me encanta la carátula, también se está deshaciendo. Publicado por la editorial La Carreta de Medellín. Es también como un misterio
cómo Andrés contactó a estos muchachos, eran 2 muchachos que eran los dueños de la editorial La Carreta, y le deja a esos muchachos el manuscrito de 3 cuentos: El pretendiente, Angelita y Miguel Ángel y El tiempo de la ciénaga. Y le llama a ese manuscrito Angelitos empantanados o historias para jovencitos. Este librito fue el primer libro que salió después de muerto Andrés, que tiene algo de la obra de Andrés. Entonces, esto es básicamente lo que te puedo yo decir como de las publicaciones tempranas de Andrés Caicedo. Eso era más o menos lo que se conocía, más que Andrés había estado escribiendo crítica de cine en los periódicos de Cali y de Bogotá, y después escribiendo Ojo al Cine, el Magazine, fundó el Cine Club de Cali. O sea, Andrés se conocía muchísimo como crítico de cine. Creo que yo te conté antes, cuando hablamos por teléfono, que cuando Andrés se suicida, aparece en el periódico "Se suicida crítico de cine". Así se lo conocía más a él, aunque Andrés había publicado en los periódicos cuentos, críticas de cine, había escrito obras de teatro que se habían producido en teatros, había actuado en teatro, en el Teatro Experimental de Cali, había sido hasta actor en una obra. O sea que evidentemente era muy activo como intelectual, un intelectual joven de esa época. Pero a nivel de tener una obra, pues se murió de 25 años, se mató de 25 años, o sea, era muy poco lo que tenía. Entonces, después de la publicación de Angelitos Empantanados o Historia para Jovencitos, que todavía estaba planeado por Andrés, ¿cómo descubrieron el resto de textos que Andrés escribió? Mira, eso también tiene una historia supremamente interesante. Todo lo de Andrés a nivel de publicación y de su vida póstuma y de su vida real es muy interesante. Andrés es como una historia como que se puede analizar como la historia de Kafka, que a pesar de que él le dijo a su amigo que quemara todo, él sabía que su amigo no iba a quemar nada. Bueno, Andrés no le dijo a nadie que quemara nada. Lo que Andrés hizo fue arreglar muy ordenadamente todo lo que él producía y mantenerlo guardado en sus legajadores, en los diversos apartamentos y casas donde vivió. Cuando Andrés se mata, mi papá, y allí yo siempre le doy ese, yo siempre digo que quien le debe, Andrés le debe muchísimo a mi papá, porque mi papá mantuvo todos los papeles de Andrés. Mi papá contaba que cuando Andrés se mató y ellos llegaron al apartamento, mi papá empezó desde esa noche a recoger todos los papeles y llevárselos a la casa de ellos. Andrés vivía entre el apartamento donde Andrés se mató, que no fue que vivió mucho tiempo allí, y Andrés básicamente también tenía un cuarto, el cuarto de él en la casa de mis papás, donde también había muchos papeles. Entonces mi papá empezó a organizar esos papeles. Luis Ospina, su gran amigo, también tenía muchos papeles de Andrés de cine en los archivos de Ojo al Cine. Entonces, lo que uno encuentra detrás de todos esos papeles es que Andrés evidentemente quería y tenía la mentalidad de que lo que él estaba escribiendo valía la pena y que alguien lo iba a publicar en algún momento. Y dejó obra. ¿Cómo? Dejó obra. Dejó obra. Él sabía que estaba dejando obra.
Y él lo dice, yo dejo obra, muero tranquilo, confiando en unos pocos buenos amigos. Él como que le va dando a uno como ciertas señales, ¿no? Como ciertas señales de esto es lo que yo quiero. Eso es como uno lo puede interpretar. Evidentemente no te puedo decir que eso fue lo que él pensó, porque pues no lo podemos hablar con fantasmas. Pero lo que sí podemos decir es que él se aseguró que la gran mayoría de lo que escribió estaba con copia, hasta sus cartas. ¿Por qué hemos podido publicar, después de muchísimos años y de una lucha titánica, porque hemos podido publicar 198 cartas sobrevivientes de Andrés Caicedo? Porque Andrés hizo copias de la gran mayoría de esas cartas. Entonces, esa es la razón por la que se ha podido recopilar la historia literaria de Andrés. Sí, Andrés dejó en buenas manos, confiando en unos pocos buenos amigos que lo ayudarían a publicar sus escritos. Exactamente, yo te digo sinceramente, yo no sé, es decir, nosotros éramos profundamente jóvenes, Andrés se murió cuando tenía 25 años y unos pocos meses. Yo soy un año, 14 meses, ¿cuántos? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 12, 13, 14, 16 meses mayor que Andrés, o sea, éramos muy cercanos en edad. Yo nunca recuerdo a Andrés decir, yo quiero que tú me guardes esto o cualquier cosa. Yo sabía que Andrés estaba guardando sus cosas, era como algo que uno sabía que eso estaba sucediendo. Pero que él era muy consciente que lo que escribía valía la pena de publicarse, pues la vida entera de Andrés fue una lucha para que lo publicaran. Si algo sabe uno sobre estas cartas, cuando uno lee las cartas, es la angustia de él para que se le publiquen sus escritos. También te quiero mostrar algo que para mí definió muchísimo, que esto es como la pequeña, vendría yo a decir, la caja de Pandora de Andrés Caicedo. Este es un libro que apareció en 1984 de la editorial Oveja Negra. Se llama Andrés Caicedo, Destinitos Fatales. Es la primera vez que Sandro Romero Rey, a quien Sandro nunca fue amigo de Andrés, era mucho menor que Andrés, pero él lo conocía, es decir, él había ido al cineclub, lo había visto. Sandro viene de una familia bastante literata y bastante intelectual de Cali, y Sandro era muy interesado en el teatro, estudiaba en Bellas Artes, o sea que el joven Sandro estaba siguiendo a Andrés Caicedo. Y Luis Ospina era su gran amigo. Cuando Andrés muere, Sandro y Luis se convierten en grandes amigos a través del cine, y ya para 1983, Hernando Guerrero, otro gran amigo de Andrés Caicedo, y Patricia Restrepo, su novia en esa época, llevan a Sandro Romero y a Luis Ospina a la casa de mis papás, porque Sandro y Luis estaban supremamente interesados en poder entrar a lo que nosotros llamamos el baúl de la obra de Andrés Caicedo y ver qué era lo que había allí. Entonces a ellos, pues mis papás conocían a Luis, a Luis lo conocían muy bien, a Sandro no lo conocían, a Sandro se lo presentan, un muchachito, y Sandro y Luis tienen permiso de mis papás, de mi papá diría yo, para entrar a los papeles de Andrés. Y lo que empiezan a encontrar es algo que Sandro describe en todo lo que él cuenta, pues un tesoro. Él empieza a darse cuenta de lo que hay, empieza a darse cuenta de las obras de teatro, empieza a darse cuenta de las cartas.
valga la verdad, mi papá para agosto de 1977, y me estoy refiriendo a cuánto, marzo, unos pocos meses después de la muerte de su hijo, ya ha hecho una pequeña organización de ese material y lo ha llevado a un abogado para que pueda él organizarlo legalmente como un legado literario. Y mi papá pone en la lista, que yo la tengo aquí, la correspondencia de Andrés Caicedo como uno de los legados literarios de Andrés Caicedo. O sea, mi papá en 1977, leyendo las cartas de Andrés Caicedo, se da cuenta, como cualquier persona que tiene dos dedos de frente y que le gusta la literatura, que esto es un legado literario. Y pone correspondencia, legado literario, cuentos, y saca los títulos de los cuentos. O sea que mi papá empieza a organizar eso. Y él les muestra todo lo que ha podido organizar, no en la mejor forma del mundo, a Sandro y a Luis, que empiezan a organizarlo y empiezan a tratar de publicar lo que es este libro, que para mí es verdaderamente el libro que le abre al público colombiano el genio de Andrés Caicedo, que se conocía en ese momento como un muchacho loco, como un drogadicto, es decir, eso era, pues se conocía, cuando digo yo se conocía, ese era el mito que muchas personas tenían de Andrés. Sus amigos, las personas cinéfilas, las personas que habían estado con él en el Cine Club de Cali podían decir algo distinto, pero quienes organizan este libro ven que lo que han encontrado allí es verdaderamente un tesoro. Y este es el primer libro que nos pone en una forma organizada los cuentos de Andrés Caicedo, algunos de los cuentos de Andrés Caicedo. Por eso yo lo llamo el libro que verdaderamente le abrió la puerta a Andrés Caicedo en el canon literario colombiano. Aquí tenemos 15 cuentos a quienes los editores llamaron Cali-Calabozo, porque Andrés lo sabía, no había. Andrés escribía, por ejemplo, como dice Sandro, 15 versiones de un cuento, ¿no? Es decir, entonces, pues a ellos les tocó hacer la edición, etcétera. Pero aquí está Infección de 1966, o sea, Andrés podía tener entre 14 y 15 años para Infección, porque Andrés nace en septiembre del 66, o sea, no sabemos cuándo fue escrito ese libro, ese cuento. Si fue escrito a principios de 1966, Andrés no había cumplido todavía 15 años. Esta Infección, está Por eso yo regreso a mi ciudad, hay 15 cuentos. Vuelven a producir aquí lo que ya había estado, Los Angelitos Empantanados o Historias para Jovencitos, y publican por primera vez la novela inconclusa Noche sin Fortuna, que era algo que nunca se había publicado. Una novela que se llama inconclusa, yo siento diferir de cómo vio Andrés a la novela inconclusa, porque yo la veo muy, muy unificada en su principio y en su final. Pero es la primera vez que se publica Noche sin Fortuna, que es otra de las novelas de Andrés. O sea que este libro para mí es un verdadero tesoro. Este libro empieza a abrirle la puerta a Andrés. Y poco a poco, esto es 1984, estamos hablando del siglo pasado, poco a poco Andrés, como figura literaria, empieza a ser considerado en una forma seria. Por su novela Que viva la música, que tú la conoces muy bien. La gente empieza a hablar de Andrés mucho más como crítico de cine, y hay muchos cineclubes universitarios
muchos cineclubes comunitarios que estudian la obra de Andrés, lo que dejó Andrés en sus revistas de Ojo al Cine, hasta que finalmente esto es como una bola de nieve, ¿me entiendes? La gente se va reuniendo para tratar de que vaya saliendo la obra de Andrés. Todo con la aprobación de mi papá. Mi mamá lo aprobaba también, pero aquí yo hago una salvedad. Mi mamá era una persona que quedó, como tú te puedes imaginar, profundamente afectada por la muerte de Andrés, como quedó mi papá. Pero la diferencia entre mi mamá y mi papá fue que para mi mamá, que nunca leyó Andrés, y ella lo decía, pero como la madre que era, entendía que para Andrés la literatura era lo más importante. Entonces ella, cuando veía el interés que tenía la gente en su obra póstuma, lo que le producía era una profunda rabia y un profundo pesar de que ahora que Andrés estaba muerto, estaban considerando la obra, cuando no la estaban considerando cuando Andrés estaba vivo. Entonces fue verdaderamente mi papá el que ayudó y motivó muchísimo y le abrió las puertas a quien quisiera saber sobre su hijo. La publicación de Correspondencia salió 43 años después de su muerte, lo que demuestra la gran lucha que tuvieron que tener. No sé si nos quieres contar un poco de lo que fue la publicación de Correspondencia. Pues mira, en primer lugar, estas son las cartas que se pudieron recuperar, ¿no es así? Yo estoy segura que cuando los años pasen, habrá cartas que, cuando los años pasen, habrá cartas que empezarán a salir. Me imagino yo que habrán amigos que tienen cartas de él. Hay cartas que se han desaparecido porque este libro de cartas ha tenido también una, ¿qué te digo yo? Una lucha épica para que salga. Recordemos que mi papá quería desde un principio que las cartas salieran. Cuando la revista El Malpensante, que fue una revista literaria que todavía existe en Colombia, pero se fundó en 1997, en ese primer número de esa revista, los editores de la revista van a donde mi papá, es 1997, y le piden a mi papá que publique unas cartas, que si ellos pueden publicar unas cartas de Andrés. Mi papá les dice que con el mayor gusto y les permite la publicación de las cartas de Andrés. Hay otras cartas de Andrés que se habían publicado ya, que mi papá les había permitido a periodistas locales que las publicaran en los magazines dominicales. Pero cuando finalmente se compilan las obras cinematográficas de Andrés, me refiero a lo que es la crítica cinematográfica de Andrés, que se compila en 1999, sale la primera edición de Ojo al Cine por Norma. Se pensaba originalmente que todas las cartas de Andrés iban a poder salir allí también. Pero yo no sé si tú has visto la inmensidad de ese libro de Ojo al Cine, es un libro profundamente grueso. Entonces, cuando consideraron publicar las cartas y publicar las críticas de cine, pues eso hubiera sido imposible. Entonces, no se publicaron por esa razón. Pero desde 1997 se estaba pensando en publicar la obra epistolar de Andrés Caicedo con el visto bueno de su padre, que en ese momento tenía los derechos de autor de su hijo. No se publican simplemente por falta de espacio. Pasan los años, mi papá empieza a sentirse enfermo ya para el 2008,
para el 2007 mi papá y pues toda la familia, una de las hermanas de Andrés, María Victoria Caicedo, ayudó muchísimo a que se pudiera recopilar todo lo que se tenía de los papeles de Andrés para darlos a la Biblioteca Luis Ángel Arango. Vicky le ayudó muchísimo a mi papá en eso y se dieron los papeles y se dieron también muchas de las cartas. En el 2008, 2007, Alberto Fuguet, un escritor chileno que había leído A Ojo al Cine y él era director de cine también, se interesa en hacer como una especie de autobiografía de Andrés Caicedo a través de sus cartas. Y habla con nosotros, las tres hermanas, y nosotros estamos completamente de acuerdo. Y él empieza a hacer una compilación de algunas de las cartas. Ya se había publicado un pequeño librito que se llamó El Cuento de mi Vida, que era una compilación de escritos autobiográficos de Andrés, con la edición de María Elvira Bonilla en la editorial Norma. Esto es el 2007, marzo del 2007. Y para el 2008 ya se empieza a abrir como una brecha en el consenso de las tres hermanas de Andrés Caicedo. Mi papá ya estaba, no era que hubiera perdido sus capacidades intelectuales, pero estaba muy enfermo. Y ya yo empiezo a ver como que hay toda una tensión de qué carta publicar, qué carta no publicar, qué carta sacar, y pues a mí me llama profundamente la atención eso, porque evidentemente pues yo como amante del arte soy profundamente enemiga de la censura. Yo les dejo saber a María Victoria de Pilar Caicedo que estoy completamente en contra de la censura que se está haciendo, especialmente de una carta que Andrés le escribe a Jaime Manrique, el escritor barranquillero, en que expresa un tipo de amor homoerótico, llámalo tú, en la forma más del siglo XIX del mundo, pero pues a ellas les parece que esto es aterrador y no permiten que se publique la carta. Entonces, de allí, del 2007, del 2007, 2008, ya hay toda una tensión para el momento en que se publica Mi cuerpo es una celda, con algunas de las cartas de Andrés Caicedo, hay creo que unas 40, ya hay toda una tensión a nivel de la censura. Y esa tensión va aumentando y va aumentando y va aumentando, y yo ya tomo una posición muy radical y muy drástica en decir yo no estoy de acuerdo con la censura y yo tengo que denunciar esta censura. Mi papá muere en el 2010. Se había constituido una sociedad familiar para poder organizar, para poder lidiar con los derechos literarios de Andrés, y en esa sociedad familiar todas las decisiones se tomaban por mayoría, lo que quería decir que yo siempre estaba en minoría, porque pues yo era la única persona que decía que si se iban a publicar las cartas tenían que ser publicadas en su totalidad. Para el 2000, espérate un momentico, para el 2014 el Fondo de Cultura Económica empieza a estar interesado como organismo editorial en publicar la correspondencia de Andrés Caicedo, y las hermanas Caicedo, María Victoria y Pilar, están interesadas también porque les proponen que un libro de correspondencia salga a la luz. Pues correspondencia, tú lo tienes que buscar en un diccionario, son cartas. Entonces pues yo me imagino que si estuvieron de acuerdo en un libro que se llamara Correspondencia, pues ellas sabían que iban a ser las cartas de Andrés Caicedo. Para el 2017, cuando Sandro Romero y Luis Ospina, que eran los editores,
que ya se había hecho el prólogo del libro, que ya se había hecho absolutamente todo para que el libro saliera, las señoras Caicedo dicen que vetan el libro, que correspondencia no sale. Ninguna de las cartas sale, ninguna de las 198 cartas sale. Entonces, pues allí empezó verdaderamente una lucha abierta para que las cartas pudieran salir. Y pues esa lucha tomó 2017, 2018, logramos que se disolviera esa sociedad familiar, y ya para el 2018, con la sociedad familiar disuelta, Planeta Libros estuvo interesado en comprar toda la obra de Andrés Caicedo junto con la correspondencia, y ya como no existía la sociedad familiar, todas teníamos que votar en consenso. Si se votaba una persona y no se estaba de acuerdo con la publicación de uno de los libros, no se publicaban los libros. O sea, de que la respuesta era clara, es decir, o se publicaban los libros o no se publicaban los libros. Y así fue como se logró que todo se pudiera publicar y que las cartas se pudieran publicar. O sea que las cartas han estado tratando de ser publicadas de un siglo a otro, hasta que finalmente se publicaron en agosto del 2020, en medio de la pandemia. El año pasado, perfecto para pasar esta pandemia. Para más o menos, para poder tener uno algo de alegría en medio de tanto. Sí. Bueno, son 2 tomos gigantes llenos de cartas. No sé si hay alguna que nos puedas leer, un pedacito de alguna que digas, esta no puede pasar desapercibida. Mira, espera un momentico, voy a tener que coger mis anteojos de lectura. A mí me gustaría, y lo he hecho en otras ocasiones, leer la primera carta, porque a mí me parece hermosísimo. Estos son 2 tomos. Este es el primer tomo. Es la correspondencia de 1970 a 1973. Y el segundo tomo es la correspondencia de 1974 a 1977. Yo voy a leer, hay 2 cartas. Esta es una carta muy pequeña, la primera que voy a leer, que es como empieza el libro. Y a mí me gusta mucho leer esta carta porque es un libro que empieza con la huida del autor. Andrés Caicedo se vuela de la casa, y así es como empieza este libro. ¿Y cómo termina la correspondencia? Andrés Caicedo se vuela de la vida. Andrés Caicedo termina la vida. Es decir, aquí Andrés Caicedo se está yendo de la casa, y en la última carta, Andrés Caicedo se mata escribiendo cartas, ¿no? Que es una metáfora hermosísima, en cierta forma, triste, pero profundamente hermosa y profundamente unida a la personalidad de Andrés. ¿Qué hace Andrés en los últimos momentos de su vida? Escribir. Y escribir cartas. Le escribe una carta a Patricia Restrepo, le escribe una carta a Miguel Marías. Esa es la carta que encuentra mi papá en el rollo de la máquina de escribir, porque a Patricia se la da él personalmente. Pero este libro de cartas empieza con una huida de Andrés, la huida de la casa, y es una carta muy pequeña, y es a mi mamá. Y dice así: Anel Estela, todo esto es sacado directamente de lo que le escribe Andrés a mi mamá. Anel Estela, diciembre de 1970. Esta es una carta que, si mal no recuerdo, es escrita a mano. Mi papá se encargó, ni siquiera cuando Andrés estaba muerto,
cuando ellos reciben esta carta, mi papá inmediatamente, como si estuviera presintiendo que esto tenía que quedar en una forma más legible, inmediatamente se sienta en su máquina de escribir y la transcribe. Y dice lo siguiente: Nelly, mentí cuando dije que me iba para los Farallones. En realidad viajo hasta la costa atlántica. Mentí porque, dadas las características del viaje y su urgencia, tal decisión hubiera producido alarma, recriminaciones y discusiones. Viajo con Luis Augusto, el hermano de Germán. Te ruego no llamar a la casa de Germán. Viajo con la plata que me diste ayer. Pienso llegar hasta la costa atlántica en autostop, no importa qué tiempo me lleve. ¿Dónde voy a dormir? En cada ciudad buscaré conocidos, recomendaciones, gente de teatro, etc. ¿Qué voy a comer? Me las arreglo. La misma gente que me dé dormida me puede dar comida. La ruta es la siguiente: Cali, Medellín, Montería, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha. Si hay modo de enrumbarme para San Andrés, también lo haré. Yo te tendré informada de los sitios a donde vaya llegando. Lamento no estar con ustedes el 31, pero este viaje tenía que ser así, rápido. No podía quedarme en Cali más tiempo durante esta época. Saludes a todo el mundo y deséame suerte. Cariñosamente, Andrés. Yo pienso que esta es una bella carta de un muchacho adolescente gritando por su libertad, yéndose de la casa. Y me parece supremamente bella. Hay hermosuras, tú debes estar leyendo el libro ahí. Hay pedazos de cartas, a mí me ha escrito la gente y me dice que están pensando hacer como un pequeño monólogo teatral con las cartas de Andrés, y me parecería lindo porque verdaderamente hay cantidades de cartas que verdaderamente se leen como monólogos, ¿no? Es como la biografía de un autor, es la autobiografía de un autor. Hay una carta que, espérate un minutico, es una carta profundamente dolorosa. Andrés estuvo interno en una clínica psiquiátrica en Bogotá después de un intento de suicidio. Y Andrés está supremamente frustrado de pensar en que continúa en esa clínica. Y le escribe una carta a mis papás pidiendo por favor que lo saquen de la clínica. Y esta es una carta que no sé, hay una en que les pide abiertamente que lo saque. Creo que esta es, pero no, esta es la carta. Esta es la carta de julio de 1976 y está él ya desesperado en la clínica Santo Tomás. No creo que tengamos mucho tiempo en leer toda la carta, pero voy a leer aparte de ella. Para que las personas que nos van a oír se den cuenta de la desesperación que él tiene de querer salir para poder seguir manteniendo su labor intelectual, para poder seguir escribiendo, para poder seguir yendo al cineclub. A los papás, Bogotá, julio 1 de 1976. Queridos papás, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien, aunque bastante desesperado ante esta monotonía y esta inactividad. Ya estoy aquí desde el 28 de mayo, o sea, él entró el 28 de mayo y estamos a 1 de julio. Lleva más de mes y medio.
y ya me siento lleva un poquito más de un mes. Ya me siento con tremendas ganas de trabajar en Ojo al Cine, de integrarme a la sociedad. Esta mañana hablé con Vicky y me contó que ustedes iban a venir la otra semana. El doctor quiere que ustedes vengan para conversar varias cosas. Primero que todo esto, que si en el soltarme cuando ustedes vengan yo estaría en condiciones de venir a verlo todas las semanas, ya sea que esté viviendo en Cali o en Bogotá. Por favor, díganle que sí. No vayan a decirle no, doctor. Nosotros preferimos que se esté hasta que ya esté completamente curado, como quien dice 1 o 2 meses más. Recuerden que él les dijo cuando ustedes vinieron que yo saldría en 15 días, lo cual no fue cierto. Y a Vicky y a mí me dijo que yo saldría en julio con seguridad, pero no me dijo qué día. Entonces, él empieza a pedirle a mis papás desesperadamente de que aboguen por él, de que lo saquen. Por favor, vengan con la disposición de sacarme. Si el doctor les ve esa inquietud, por lo menos una inquietud me da de alta. Yo estoy muy bien, dispuesto a manejarme tranquilo, a vivir solo con Patricia, dejar todas las malas compañías y no volver a probar la droga. Ustedes me podrían ayudar, ¿cierto? Yo quiero que vivamos en paz y armonía. Quiero vivir mitad con ustedes y mitad con Patricia. Lo importante es que se pongan de acuerdo con el médico para mi salida. ¿Cómo están todos en la casa? ¿Está muy bonita la casa? ¿No me podrían mandar o traer un programita del Cineclub? Yo tengo tantas ganas de estar con ustedes, papacito, y de Rosario que han sabido siempre viene en diciembre. Y continúa hablando del deseo de salir. ¿Qué día van a venir? ¿Podrían venir a principios de la otra semana? Yo me quedo aquí esperándolos. Por si acaso no me sueltan, tráiganme 2 discos de Bill Wyman, mucho ojo, Made in the Shade and More Hot Rocks de los Rolling Stones. Bueno, pues ojalá que mi salida sea pronto. Los quiero, los adoro, Andrés. Esta es una carta que le produce a cualquier persona, no solamente a mí, que tengo una relación afectiva con el espíritu de esa persona, sino a cualquier persona que conoce la angustia de alguien que está en un hospital psiquiátrico sabiendo que no puede hacer lo que esa persona más desea, que es escribir y que es estar activo. Entonces, quería leer esas 2 cartas, pero hay verdaderos tesoros en los 2 volúmenes. Como decías, Correspondencia es una autobiografía de Andrés, pero realmente creo que todos los textos de Andrés llevan un pedazo de su vida, y una de ellas es Que viva la música, sobre todo con esa historia que cuenta. Como dijiste, Andrés probó de todo, estuvo involucrado aparte de drogas, alcohol, de mucha música, como se vio también en esa última carta que leíste, porque pues los Rolling Stones también estaban ahí otra vez. Exacto. ¿Qué piensas que viva la música también se puede leer como una biografía entre sus líneas del escritor? Yo pienso que Andrés, en Que viva la música, lo que él hace es que es algo muy hermoso, ¿no? Desde el punto de vista de análisis literario. Bueno, tú has escrito mucho sobre esto, pero lo que él hace es el alter ego, a quien él crea es a un ser femenino, ¿no? Es decir, María del Carmen Huerta es Andrés Caicedo en femenino. Tal vez lo que hubiera querido ser Andrés Caicedo, ¿no? Esa persona que sabe bailar divinamente, que puede bailar hasta que se tiene que caer del cansancio, algo que Andrés nunca pudo hacer, era pésimo bailador, y tener
tanto, tener tanta energía femenina. Evidentemente, en la época en que Andrés creció, eso sería considerado todo un tabú, ¿no? Pero a mí me parece hermoso que Andrés se haya, en cierta forma, moldeado en la imagen de María del Carmen Huerta. Y como yo te contaba cuando hablamos antes por teléfono, se termina la novela, el autor firma la novela como María del Carmen Huerta AC, Andrés Caicedo, es decir, allí se pone él como ella. Y a mí me parece algo hermosísimo y profundamente innovador desde el punto de vista de cuándo escribió Andrés Caicedo esa novela, ¿no? Sí, Es decir, aparece. un hombre que se pone en manos de una mujer, un hombre que se vuelve mujer en cierta forma. Y también parece que Andrés necesitaba esa voz femenina para crear la novela. Claro, Justamente, pues cuando firma marzo de 1973 a diciembre de 1974, que es cuando estuvo escribiendo la novela. exactamente, exactamente. Es El, decir, él llegó a mi casa de Houston. Yo acababa de llegar aquí a los Estados Unidos. Yo estaba casada en esa época, recién casada. Él llegó con sus guiones para vender en Hollywood todo ese delirio que tuvo y llegó con el borrador de la novela, ¿no? Es decir, cuando digo yo el borrador, la lista de lo que él pensaba hacer de la novela. Es decir, él ya lo tenía pensado. bueno, ya después de haber leído la novela, algo que muchos críticos también y lectores de Caicedo han dicho es que Andrés no solamente se reconoce en la Mona, en María del Carmen Huerta, sino también en muchos otros personajes. Uno de ellos es María Ángela, que digamos que también se vuelve una especie de alter ego de la Mona, porque, por sus similitudes. Y me llamó mucho la atención este personaje porque cuando María del Carmen Huerta está narrando, dice que María Ángela quería hacer un comentario y se suicidó. Y en ese momento dice, nunca me sentí más viva, dice María del Carmen Huerta. Y aquí de alguna forma me pregunto si eh, también esa era parte de la novela y por eso mismo Andrés Caicedo se suicidó. Si crees que él se suicidó como parte de la novela, como el gran final de la novela. No, sinceramente no creo, no creo. Yo pienso, y creo que te lo dije a ti cuando hablamos de esto antes, yo pienso que el tratar de entender un suicidio es algo que uno nunca va a poder entender completamente, ¿no? Lo que dice Camus es la última pregunta existencial del ser humano, ¿no? Es decir, ¿cómo entiende uno un suicidio? ¿Cómo entiende uno que una persona decida acabar con la vida, eh, y créeme, no estoy aquí criticando la decisión de Andrés en ningún momento, lo que estoy diciendo es de que biológicamente están yendo contra lo que todo ser humano trata de no ir, que es el morir, ¿no? Es decir, todo ser humano trata de hacer todo lo posible para continuar viviendo, en general. Evidentemente, yo siempre cito una frase de un actor norteamericano, Robin Williams, que se suicidó, que cuando le preguntaron, porque había tenido otros intentos de suicidio, más o menos esta misma pregunta, pues, ¿por qué usted ha tratado de suicidarse o algo así? Llegó y contestó, la vida no es para todo el mundo. Life is not for everybody. Y yo pienso, son unas palabras muy simples, pero muy profundas, ¿no? Es decir, que llevan allí el misterio. Pero que yo piense que Andrés se suicidó como parte de la novela o parte como una cosa de una performance, no, no, yo pienso que Andrés estaba en un momento
nunca lo podré entender completamente, pero Andrés, como él mismo lo dice en esa carta de suicidio, que no es suicidio, que le escribe a su madre en el 75, él sentía que él llevaba la muerte adentro. Él le dice así a ella, yo llevo la muerte adentro. Y yo pienso que fue como algo en cierta forma planeado, que Andrés hablara de que se pensaba matar muchísimas veces, que Andrés hablara de que no quería seguir viviendo muchísimas veces, que Andrés, si tú te lees la última carta que Andrés Caicedo, hablando de misterios, la última carta que Andrés Caicedo le escribe a Miguel Marías, o sea, esa fue la carta que mi papá encontró en el rodillo de la máquina de escribir y se la manda a Miguel a los 3, 4 días. Se queda con el original y le manda la carta. O sea, esta es la última carta que escribe Andrés. Mira, te voy a leer una partecita para que tú te des cuenta que estamos hablando de todo un misterio. Querido Miguel, Cali, marzo 4 de 1977. Te respondo a vuelta de correo y con una prisa demente, pues mi mujer se acaba de ir una vez más y nunca sé para dónde. Véngase de algo que le he hecho y que ignoro. Me alegra tu carta. No vaciles en escribir favorablemente sobre Taxi Driver, ya que la revista se va a demorar un poco más de lo que pensamos. Mira tú allí, es decir, está hablando de un futuro, ¿no? Es decir, está esperando que Miguel escriba de Taxi Driver. Este año no voy a Cartagena, ya que en el pueblo no me aceptaron el presupuesto. Y yo no le voy a trabajar gratis a los millonarios. Tampoco lo lamento mucho. Considero que realizo un acto de rebeldía. Espero también ansiosamente tu crítica a Family Plot, como se te dé la gana hacerlo. Acepto que alargues a Alfredo García. O sea, toda esta carta le habla de cine a Miguel Marías. He visto y le menciona, es decir, este es el día que Andrés se mata. He visto The Great Sinner de Robert Sidmack, Dial M for Murder, Fantasma del Paraíso, y le pone calificaciones a cada película. Son más o menos unas 20 películas las que menciona. Aquí te mando un esbozo de un artículo a The Missouri Breaks que espero que sea de tu agrado. Un abrazo. Tú también contesta rápido. Pronto te voy a mandar un paco de libros y algunos discos de los Stones. Ya me llegó el primer ejemplar de mi novela Que viva la música. Con suerte, espero estarte enviando el tuyo en unos 8 días. Adiós, Andrés. Esta es la última carta que Andrés escribe. Como tú ves, es una carta que en ningún momento, si alguien analizaría el mensaje de esta carta, en ningún momento se ve un deseo suicida allí, ¿no? Es decir, hay todo un deseo de futuro. Lo que te habla, se está hablando continuamente de acciones futuras y presentes. Es impactante que realmente cuando se lea sobre la vida de Andrés Caicedo, su decisión de suicida, bueno, y su último intento, que ya no fue intento, se da justamente después de tener Que viva la música en sus manos. Y por eso también creo que muchos lectores y lectoras de Caicedo lo deben relacionar, ¿no? Ese final, como el grande finale de la novela, ¿no? Claro, 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 porque pues tú has estudiado muchísimo a Que viva la música y a mí me encanta cuando yo hablo con gente sobre Que viva la música, tantos distintos finales que ve la gente al final de Que viva la música, ¿no? Es decir, a mí me pasa, yo me lo he leído muchísimas veces y cada vez me imagino un final distinto. Que esa es la hermosura de
esa es la hermosura de la literatura, ¿no? Que a uno siempre le da como alas para imaginarse, ¿no? Hay veces que yo pienso, María del Carmen se va después de que deja esa cantidad de tinta en el tintero y se va con fuego en el 23 y en la vida más la volvemos a ver. Hay veces que yo pienso en eso. Hay otras veces que pienso María del Carmen se va y sigue tan contenta, feliz y bailando hasta ahora. Es decir, hay toda una serie de cosas, ¿no? Queda la interpretación del que lee. Exactamente, exactamente. Pero hablando de finales y de que viva la música, realmente el final aparece una autora más, una voz narrativa más, y es la discografía de Rosario Burlitzer. Sí. Bueno, y aquí es donde te pregunto, ¿qué tanto te reconoces en Rosario Burlitzer? Oh, no, yo no me reconozco en Rosario Burlitzer aparte de Rosario, aparte de Rosario y de Andrés honrar el nombre mío que toda la vida he detestado. A mí me parece que tiene mucho que ver, porque justamente la discografía es lo que el Rosario Burlitzer se encarga de organizar la música que está citada en Que Viva la Música y de alguna forma con todo lo que luchaste con correspondencia y con los escritos de Andrés, con todo lo que lo has leído, de alguna forma siento que es una pista más que dejó Andrés para que supieras lo que... Esa pista sí me la dejó, ¿no? Es decir, la pista de que, ok, ¿quién es la archivista aquí de la música, de Que Viva la Música? Rosario Burlitzer. ¿Quién es la que coge toda la música y la pone organizadamente? Rosario Burlitzer. Que yo me identifique como una persona que sabe mucho de salsa, no, en ningún momento. Pero que él dejó allí, como digo yo, las miguitas de pan de Hansel y Gretel, como, ok, quien está organizando esta desorganización de música es Rosario Burlitzer. Allí yo puedo ver tu interpretación, pero esta discógrafa melómana que sabía tanto sobre salsa, no soy yo. Pero tienes razón, es decir, cuando hablamos yo me di cuenta, evidentemente, eso era lo que me estaba diciendo. Te dijo desde antes, Rosario, vas a ser la encargada de una lucha. Para mí a lo mejor eso fue, él sí llegó y me dijo, te voy a poner en mi novela, yo te he contado que él me dijo, te voy a poner el colegio que detestas en la novela, porque yo pues le veo muchas cosas maravillosas al Liceo Benalcázar, pero es algo, hay muchísimas cosas en las que nunca estaré de acuerdo. Entre paréntesis, hablando de censura, en el Liceo Benalcázar censuraron Que Viva la Música. En el Liceo Benalcázar, no, las niñas del Liceo Benalcázar, yo soy una de ellas, pero bueno, yo ya había salido, lógicamente 10 años después, pero yo supe de, por ejemplo, la escritora Pilar Quintana, que es también una liceísta, cuenta que Viva la Música fue censurada. Y a mí me dijo la directora en esa época, cuando yo fui con mi niña pequeña a mostrarle a mi niña, no, antes, no, tal vez mi niña estaba muy chiquita. La directora me preguntó a mí que si yo sabía quién era María del Carmen Huerta, que cuál de las... el chisme del colegio. No solamente el chisme del colegio, pero quién había sido esta exalumna del Liceo Benalcázar, como Andrés la describe, que se volvió puta y era exalumna del Liceo Benalcázar. Entonces, que en quién se había basado mi hermano en escribir María del Carmen Huerta. Allí yo le pregunté, en todas nosotras, señora Gloria, en absolutamente todas nosotras. Yo le llamo mi momento de Espartaco. ¿Tú te acuerdas cuando todos los esclavos dicen, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco? Yo dije,
este es mi momento de película. Entonces le dije, en todas nosotras, señora Gloria, absolutamente en todas. Él se benefició de todas las exalumnas. Todas somos María del Carmen Huerta. Yo me sentí muy orgullosa de haberle dado un honor al cine con mi respuesta. No me contestó nada, no me contestó nada porque yo se lo dije en una forma muy liceísta y muy liceísta, no de que viva la música. muy liceísta, yo le reí, yo me comporté bien, pero le dije en todas nosotras, señora Gloria, todas somos María del Carmen Huerta. Así que tú tienes razón, sí, Rosario Burlitzer es como la que organiza todo, ¿no? Es la que organiza lo más importante para María del Carmen Huerta, que fue la música. Sí, incluso canciones que solamente mencionaba y que de verdad es un libro que parafrasea tantas canciones que al mismo tiempo pareciera una especie de bibliografía. No, es que lo que es hermosísimo es que es un libro que en vez de bibliografía tiene discografía, ¿no? Es algo hermosísimo. Porque lo importante es la música. Porque lo importante es la música. ¿Cómo es que dice él No dejen sino música en la última parte Quiten cine, literatura. Y en la última entrevista, ¿no? En la única entrevista que le hacen a él, que fue salvada, porque esa entrevista, la única razón por la que nosotros podemos ver a Andrés Caicedo hablar fue porque Luis Ospina y Eduardo Carvajal grabaron esa entrevista de la televisión. Y entonces tenemos esa pequeña entrevista pirata, como la llamaba Luis, de la televisión. Exacto. Sí, sobre todo al final, toda la historia está narrada por María del Carmen Huerta, pero al final se da un cambio de narración. Ya parece que Andrés se robó totalmente esa voz narrativa y es él el que está contando sus ideales, el que está finalizando la novela. Exactamente. Andrés al final se desdobla, yo lo veo así. Es decir, yo siempre que leo esto, especialmente porque yo sé, Andrés terminó entre paréntesis, ¿no? Muy poca gente sabe esto desde un punto de vista cronológico y literario e histórico. Es importante saberlo y yo voy a lograr, porque ya hablé con un profesor de la Universidad del Cauca. Andrés terminó Que viva la música en Silvia Cauca. Y para Andrés, Silvia era profundamente importante. Silvia, ¿tú has estado alguna vez en Silvia? Silvia es un pequeño pueblito hermosísimo en los Andes de Colombia, yendo uno de Cali a Popayán, de donde es mi papá. Silvia es un pueblo muy alto en las montañas, muy hermoso, muy indígena. Todavía hay poblaciones indígenas, los guambianos que viven allí y que siguen vestidos en sus trajes guambianos, pero desde el punto de vista de familia, la familia de mi papá tenía una finca en Silvia y cuando mis papás se casaron, se fueron a vivir a Silvia Cauca. Entonces, Andrés tenía toda una conexión emocional con Silvia. Nunca vivió allí. Nosotros íbamos de vacaciones cuando Andrés estaba muy chiquito, pero a él le encantaba ir a Silvia. ¿A dónde termina Andrés de escribir la novela Que viva la música? En Silvia Cauca. Convence a mis papás. Esto fue, espérate un minutico, 74. En diciembre del 74 es la última vez, diciembre y enero del 74-75 es la última vez que yo veo a Andrés. Andrés está en Silvia Cauca y yo me voy con mis papás para esas vacaciones de diciembre, tal vez el 1 de enero nos fuimos nosotros o antes del 1 de enero a verlo.
le habían alquilado mis papás una pequeña casa que yo logré encontrarla al cabo de los años y él se fue a terminar la novela allá. Entonces nosotros lo fuimos a visitar, mi papá, mi mamá y yo, y allí estaba Andrés, nunca me podré olvidar. Cuando entramos estaba Andrés en un día muy frío, en su mesa, tenía una mesa en el patio porque le estaba dando el sol, él amaba el sol, y estaba escribiendo la novela es escrita a mano, pues el manuscrito está en la biblioteca Luis Ángel Arango y él la termina en Silvia Cauca, la novela, en diciembre del 74, que es lo que, espérate un minutico, estoy viendo, a mí siempre me gusta verlo en su forma original. Dice María del Carmen Huerta, entre paréntesis, Andrés Caicedo, Los Ángeles, Cali, marzo 1977, 73, diciembre 1974. O sea, allí es a donde Andrés termina. Lo que le faltó fue poner Silvia Cauca. ¿Nos podrías leer una parte de ese final, de esa voz de Andrés? La voz de Andrés, porque como yo te dije, esto, lo que yo le llamo el manifiesto del final, porque es como un manifiesto, es una serie de consejos al lector que vienen directamente del diario de Andrés. Evidentemente él le ha dado toda una edición a su diario y yo tengo copias que he sacado de la Luis Ángel Arango de las distintas versiones que hace Andrés de su final. Pero yo lo que sí sé, porque él me lo contó, salió directamente de su diario. O sea, tú tienes toda la razón. Andrés, al final, uno lo que alcanza a darse cuenta es que al final ya María del Carmen como que se ha desaparecido, o como que ya los dos se han fusionado y esta es la voz de Andrés Caicedo hablando. Es decir, la voz de Andrés Caicedo entra en María del Carmen, pero es algo muy interesante desde un punto de vista literario. Y el manifiesto empieza, bueno, el manifiesto yo creo que empieza con la famosa frase que yo me imagino que fue la razón por la que censuraron que viva la música en el Liceo Benalcázar, que dice: ¿cómo se mete de puta una exalumna del Liceo Benalcázar? Solamente una persona que ha vivido en Cali puede entender verdaderamente el escándalo que eso puede haber producido en 1977, cuando todas las exalumnas del Liceo Benalcázar se suponía que fuéramos tan bien comportadas. Entonces ella está hablando, María del Carmen, que se ha convertido en una prostituta en Cali, está hablando más o menos de su negocio. Y ya después, aquí es cuando tú dices, María del Carmen se desdobla y dice: tú haz aún más intensos los años de niñez, recargándolos con la experiencia del adulto. Liga la corrupción a tu frescura de niño. Atraviesa verticalmente todas las posibilidades de la precocidad. Ya pagarás el precio. A los 19 años no tendrás sino cansancio en la mirada, agotada la capacidad de emoción y disminuida la fuerza de trabajo. Entonces, bienvenida sea la dulce muerte fijada de antemano. Adelántate a la muerte, precísale una cita. Nadie quiere a los niños envejecidos. Solo tú comprendes que enredaste los años para malgastar y los años de la reflexión en una sola torcida actividad intensa. Viviste al mismo tiempo el avance y la reversa. Esto es directamente sacado del diario de Andrés.
él continúa, él continúa y después le sigue dando consejos al lector, pero al mismo tiempo Andrés, que amaba tanto las descripciones de la naturaleza. Andrés era un profundo amante de la naturaleza y esa es una de las razones por las que le encantaba Silvia. Silvia es de un verdor hermoso y para Andrés el color verde significaba vida, como significa para tanta gente. Cantan los pájaros y a los árboles que lejos están de aquí al otro lado del río. Los imagino meciéndose en cada crepúsculo. Luego me imagino que cada hoja produce el sonido atarbán de las trompetas, que es el llamado de la selva, la que ya me picó con su embrujo. Que sé que soy pionera, exploradora única y algún día a mi pesar sacaré la teoría de que el libro miente, el cine agota, quemen los ambos, no dejen sino música. Si voy para allá, es que para allá vamos. Vivimos el momento de más significado en la historia de la humanidad y es primera vez que se ha exigido tanto de los culimbos. Mi opinión modesta, viéndole las caras y las bocas de las ojeras, es que ellos, mis amigos, han cumplido. Somos la nota melosa que gimió el bolín. Se reían del bugalú y mira ahora qué. Tú no te detengas ante ningún reto y no pases a formar parte de ningún gremio, que nunca te puedan definir ni encasillar, que nadie sepa tu nombre y que nadie amparo te dé. Continúa. Olvídate de que podrás alcanzar alguna vez lo que llaman normalidad sexual, ni esperes que el amor te traiga paz. El sexo es el acto de las tinieblas y el enamoramiento la reunión de los tormentos. Para el odio que te ha infectado el sexor, no hay remedio mejor que el asesinato. Para la timidez, la autodestrucción. Y continúa hasta que dice, qué bajo pero qué rico, no me importa servir de chivo expiatorio, yo estoy más allá de todo juicio y salgo divina, fabulosa en cada foto. Fuerzas tengo, yo me he puesto un nombre, siempre viva. Propicio para que de andarse de mucha confianza con la noche, no sea que lo arropen a uno, el cochero que viene y para, el cochero negro de la silla colorada. Yo seguiré de frente, porque la rumba no es como ayer, nadie la puede igualar. Sabor, la rumba no es como ayer, nadie la puede controlar. Tú enrúmbate y después derrúmbate. Échale de todo a la olla que producirá la salsa de tu confusión. Ahora me voy, dejando un reguero de tinta sobre este manuscrito. Hay fuego en el 23. Bueno, qué final, como tú dices, libre de interpretaciones, totalmente. Libre de interpretaciones, depende de cómo lo leo o a qué horas lo leo o cuándo lo estoy leyendo, me imagino qué le va a pasar a María del Carmen, ¿me entiendes? Sí. ¿Para dónde se va? Si es que se va. Es toda esa hermosura de una buena obra de arte, ¿no? Especialmente cuando termina así, porque hay obras de arte que terminan con la muerte clara del héroe o de la heroína. Aquí nosotros no tenemos idea. Aquí nos da Andrés la libertad de imaginarnos como nos dé la gana qué le pasa a María del Carmen Huerta. Final abierto. Final abierto, exacto, que me gusta. Bueno, después de haber vivido la obra de tu hermano y sobre todo esa lucha contra la censura, sobre todo para la publicación de correspondencia, tú también escribes, ¿verdad? También. Sí, yo también escribo, sí. Bueno, y sabiendo lo que vivió tu hermano y habiendo vivido
todo lo que tuviste que haber luchado con las editoriales para publicar las obras de tu hermano, ¿cómo ves tu camino de escritora? Mira, en primer lugar, yo no he luchado con las editoriales, ¿no? Es decir, quien luchó con las editoriales fue el pobre Andrés. Yo en estos momentos he luchado para que las propuestas de las editoriales sean aceptadas, ¿no? Es decir, es una, ¿cómo te explico? Es profundamente irónico que después de una persona que muere, tratando de que lo publiquen, haya varias editoriales que quieran publicarlo y personas que en su vida, como yo siempre diré, escribieron, porque yo no escribí un punto de este libro, ¿ok? Ni una coma, ni unas comillas. Yo no tengo derecho de ninguna clase, nadie tiene derecho a quitar una coma de una obra de arte. Y cuando hablo de una obra de arte, digo yo de una obra de arte que sea una pintura, que sea una música, que sea lo que sea. Nadie, a no ser que sea el autor el que decida. ¿Cómo me siento yo? Yo escribo más que todo poesía, he escrito siempre poesía desde que estaba chiquita. Bueno, chiquita digo yo, adolescente, ¿no? Andrés me acuerdo que me decía que yo tenía potencial, pero que dejara de rimar. Le mostraba poemas que rimaran y me decía, no, Rosarito, verso libre, Rosarito, verso libre. Así que pues yo estoy en una posición distinta, ¿no? Yo afortunadamente no tengo, es decir, yo quiero compilar mis poemas, quiero hacer un librito de todos los poemas que he hecho a través de mi vida. Yo tengo 70 años, voy a cumplir 71 y eso es lo que estoy haciendo. Y yo escribo también para periódicos, para magazines, para lo que sea. ¿Qué me ha hecho a mí escribir aún más a nivel de ensayo? Esta situación de la censura, ¿sabes? Tal vez aquí, yo me acuerdo en medio de toda esta locura de tener que luchar con la censura, por simple coincidencia, por mi compañera de vida, por Ruth, que me invitó a que fuéramos a un viaje que yo toda la vida había querido, por una película que vimos Andrés y yo muy jóvenes, que se llamaba El ladrón de Bagdad. Yo estaba loca por ir por esa parte del mundo y fuimos a Egipto hace muchos años, cuando en medio de toda esta locura de la censura. Y yo estaba tratando de ver cómo yo podía hacer, como en esa época yo estaba pensando, puedo convencer de que por favor todo esto se saque, se publique. Y en medio de Cairo, Egipto, la persona que nos estaba a nosotros, la guía, que nos estaba a nosotros mostrando las pirámides de Egipto, era una señora que estaba cubierta desde aquí hasta los pies. Lo único que nosotros veíamos era los ojos de ella y las manos. No veíamos absolutamente nada más, en medio del calor más impresionante del mundo. Y la señora se veía que era una persona, hablaba un inglés perfecto, profundamente educada, pero yo soy una persona observadora y yo sí notaba que cada vez que ella tenía como un pequeño descanso, ella sacaba su teléfono y se ponía a hacer algo. En esa época yo a duras penas tenía Facebook o lo que fuera, una completa Luddite, como llaman aquí, una persona que no tenía idea de todo esto. Y a mí sí me llamaba la atención que ella empezaba a estar en su teléfono. Y le pregunté un día, le dije, dígame una cosa, yo la veo a usted todo el tiempo en su teléfono, ¿qué está haciendo usted? Y me dice,
mire señora, míreme como yo estoy vestida. Yo aquí, porque era la época en ya que se estaba creando este sentimiento fundamentalista en Egipto, me dijo, yo no tengo derecho absolutamente a nada. Yo era una persona que me vestía completamente distinto, pero me tengo que vestir así porque si no me empalan o me hacen cualquier cosa. Y me dice, lo único que yo tengo libre son mis manos. Y lo único que no me van a cortar, al menos ahora, son mis manos y yo puedo escribir. Y yo lo que estoy escribiendo es dejándoles saber a las mujeres a dónde nos vamos a reunir para hacer esto, para hacer lo otro. Digo, en el poder que tengo yo en mis manos está mi libertad. Y eso verdaderamente me hizo a mí pensar, y yo le pregunté, ¿y a dónde está escribiendo usted esto? Y me dijo, en Facebook, en Facebook. Yo no tenía absolutamente ninguna página. Yo dije, allí empecé yo a decir, yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a empezar a tener mi paginita de Facebook, el periódico popular y democrático del pueblo, como yo lo llamo. Nadie, yo no tengo poder de ninguna clase, pero yo puedo empezar a decir aquí, miren lo que está pasando, miren lo que está sucediendo. Y así fue como empecé verdaderamente a escribir sobre lo que estaba sucediendo con la censura. Pero eso no es la respuesta a lo que tú me dices de yo como escritora. Yo escribo, me encanta escribir, me fascina leer. Y para mí la escritura, escribir poemas me produce una sensación de comunión con quién soy yo y con lo que tengo yo que decir para mí tal vez. Y afortunadamente me produce un gran placer, no me produce una gran angustia, me produce un gran placer. Y estoy en una situación muy distinta a la situación de Andrés. Andrés, no me puedo comparar siquiera con Andrés en la forma en que él era escritor, en que solamente vivía para escribir básicamente. Esa no soy yo, pero evidentemente me gusta escribir, pero más que todo me gusta leer, más que todo. Más lectora que escritora, pero escritora. Bueno, lo que pasa es que yo pienso que hay cantidades de lectores en este mundo, hay cantidades afortunadamente, pero no todos los lectores son escritores. Pero todos los escritores sí son lectores. Yo no conozco a un solo escritor. Yo siempre digo, sí, a mí me dicen, ¿qué es usted? Yo digo, yo soy tal vez una promotora de la lectura. Para mí no hay nada que me produzca más placer en la vida que leer. Entonces yo pienso que eso es algo que me encanta, como motivar a la gente a lo que es el placer de la lectura. La alegría de leer, verdaderamente. Yo aprendí a leer con un librito que se llamaba La alegría de leer. Y de verdad fue de las verdades que a mí me dio el Liceo Benalcázar. Porque el librito La alegría de leer me dio mucha alegría. Y de ese libro con poemas recopilados que quieres publicar, ¿ya tiene más o menos como una fecha cuando se va a publicar o...? Espero que salga el próximo año. Ya tengo contrato, ya me he dedicado en la pandemia a yo que no voto nada. Afortunadamente no voto nada porque he encontrado cosas hermosas que dejó mi papá, que me dejó mi papá de Andrés, cosas de Andrés. Pero también he guardado muchos de los poemas que yo he escrito desde que estaba pequeña. Me encontré hace poquito un poema que escribí cuando tenía 16 años. Evidentemente lo edité, evidentemente estará en mi libro, espero. Evidentemente no salió en el anuario del colegio, el Liceo Benalcázar, porque no se consideró que rimaba. Pero verdaderamente el escribir es algo
hermoso. Y admiro muchísimo a los escritores, admiro muchísimo a quienes se ganan la vida escribiendo. No es un trabajo fácil. En ningún momento. Y yo tengo muchos amigos escritores y los admiro profundamente, como diría mi abuelo, ante cosas que él verdaderamente admiraba. Me inclino reverente ante ellos. Porque es algo supremamente difícil el escribir, es una tortura. Y yo veía a Andrés, tal vez esa es otra cosa que me gustaría decir y que se lo traté de decir a las hermanas de Andrés Caicedo que estaban censurando su obra, que a mí me tocó ser testigo cuando él estaba en Houston y estaba escribiendo los guiones y estaba escribiendo Que viva la música y estaba escribiendo cartas, de ver a una persona que se sentaba desde las 6 de la mañana hasta las 9:10 de la noche escribiendo. Y yo le veía el cansancio y le veía el deseo de continuar. Y eso se me ha quedado siempre, cuando se levantaba y tenía las manos tan supremamente cansadas que se las masajeaba para poder continuar. Eso es algo que yo admiro profundamente y que pienso tal vez que ese tal vez fue una pequeña migajita que él me dejó, en el sentido de que compartimos esa experiencia y yo me siento con el deber moral de que esas cosas que él escribió en esos momentos en que no se levantaba de una mesa tienen que salir a la luz. Sí, y bueno, ya finalmente se han logrado salir a la luz cada libro que vendrá. Más o menos, ahora va a salir el libro de todos los cuentos de Andrés, que va a ser hermosísimo, ¿no? Yo estoy muy, yo me siento muy agradecida con Planeta Libros que haya tomado la obra y el legado literario de Andrés en una forma tan supremamente seria. Me siento profundamente agradecida con Juan David Correa, el editor literario, profundamente agradecida con cantidades de personas, pero aquí está revoloteando el espíritu de Luis Ospina y el espíritu de Andrés, evidentemente, y el espíritu de muchas personas y la presencia de Sandro. Yo pienso que esto ha sido una labor conjunta, no solamente de esas personas, sino de tanta gente, ¿no? Ese periódico popular y democrático del pueblo parece que tiene un cierto poderío. Guiado por esos buenos pocos amigos. Más o menos, que se han multiplicado. Que se han multiplicado, claro. Bueno, Exacto. y para terminar, sí, sería muy lindo si compartieras con nosotros alguno de tus escritos, si quieres, para no hacer spoilers, no sé, si no puedes, de lo que vas a publicar, algo que escribiste en algún momento. Bueno, aquí encontré el documento con parte de mi manuscrito y uno de los poemas que tal vez, porque pues responden al tema con el que hemos estado tratando, es un poema que tiene que ver con Andrés. Entonces no sé si te parece que lea ese. Perfecto, muchas gracias, sí. ¿No? Desde del año cuando él murió, es decir, de diciembre del año cuando él murió. Se llama, como te digo, yo he estado compilando todos estos poemas, los he estado editando, etcétera. Yo he publicado una serie de poemas aquí en los Estados Unidos, porque también he escrito en inglés, entonces hay unos que he traducido, pero este está en español, este es original en español. Se llama 7 de diciembre, el día de las velitas, para el hermano enterrado. Empezaste a amar los diminutivos, me dijiste un día,
cuando oíste a nuestra madre decir velitas en la noche de esa fiesta tan nuestra, tan caleña, oscuridad, luz, brisa, calor, lunas inmensas, risas, gritos, la fiesta que volviste tuya año tras año de tu cortísima vida, tus años y tus velas en los andenes de nuestras casas de niños, tú y yo corriendo de un lado a otro, recogiendo la brillante cera, formando bolas mágicas, luminosos planetas transparentes sostenidos en nuestras manos. Por ti, hermano menor, hermano enciclopedia, aprendí la palabra constelación en una noche hermosamente negra, un papel blanco como la cera en un día de las velitas, y tú con una lista de hermosas palabras, la corona boreal, la cruz del sur, la cabellera de Berenice, Pegaso, Perseo, la serpiente, tú y tus historias que jamás oiré, tú enterrado. Hoy es el 7 de diciembre de 1977 y tú estarás por siempre sin luz, hoy y por siempre en este año de tu muerte. Hoy es el día de las velitas y tú jamás estarás en Cali. En este día, tu día y tu noche de esta fiesta pagana, tu fiesta salvaje, tu noche de brujas, de duendes, de monstruos escondidos en las casas vacías, sus moradores inventando luz. Caminé por toda la ciudad iluminada, me dijiste, en el último diciembre que pasamos juntos, y vi a la ciudad arder, incendios en cada andén, fuegos, fuegos, las montañas ardiendo, y por solamente una noche, esta luz eterna en medio de tanta oscuridad. Rosario Caicedo, New Haven, 7 de diciembre de 1977. Wow, qué fuerte. Muy hermoso, muy triste. No, ni sé cómo describirlo. Sí, lo encontré y lo puse aquí. Lo estoy poniendo como en una pequeña cronología. Muchas gracias por compartirlo. De verdad, hermoso. Justamente para hoy, 4 de marzo del 2021. Para hoy, 4 de marzo del 2021, exactamente. Es muy apropos, como se diría aquí. Sí, apropiadísimo, de verdad. De verdad es un honor haber podido escuchar eso. Es de verdad increíble eso que escribiste ya hace 44 años para Hace tu 40 hermano. años, exactamente. Y en Hace 34 años exacto, en el Día de las Velitas aquí. Parece mentira que yo llevo 48 años aquí, va a ser 49. Y todavía ese 7 de diciembre lo llamo el Día de las Velitas y durante esos 48 años han sido muy pocas las veces que he podido ir al Día de las Velitas. En las cartas, por ejemplo, tú verás que hay alguna mención de Andrés hablándole a los papás y diciendo no pude estar en Cali para el Día de las Velitas. Él amaba ese día. Y eso lo amaba por la luz, ¿no? Lo amaba por la luz. me llamó mucho la atención y de alguna forma me aclaraste justamente eso porque acababa de leerme también en una de las cartas esa mención al Día de las Velitas. Ah, sí, exacto, sí, el Día de las Velitas y esa obsesión que él tenía con los diminutivos, ¿no? Que es Sí, muy caleño. Bueno, tú eres caleña, tú sí. sabes que lo usamos todo el tiempo. Sí, no, de verdad que estuvo muy lindo, de verdad como un final, un muy buen final de la entrevista. Te agradezco muchísimo toda tu participación, los libros, lo que leíste, las preguntas que respondiste. Camila, te agradezco muchísimo a ti, verdaderamente ha sido todo un honor, verdaderamente un honor que le prestes tanta atención a la literatura de Andrés Caicedo, ¿no? Es como mantenerlo vivo. Y Lo aparte, siento muy vivo aquí. y siento que no se termina.
es algo que, como te digo, yo empecé a escribir que viva mi tesis sobre que viva la música cuando mis papás me mandan un screenshot del periódico con el audio que aparecía para que, oh por Dios, correspondencia liberada. Y yo, ¿cómo? ¿Más? Y yo ya estaba leyendo los cuentos, ya me pues había sabido también que Noches sin Fortuna se había publicado. Y ahí es donde me pregunté, pero 25 años tenía. ¿En qué momento? ¿Cuándo logró escribir todo esto? Es impresionante, es algo impresionante para este nuevo libro, porque este libro de aquí, el que tú dices que tú tienes, este libro de aquí, que fue publicado en el 2014, Los cuentos completos, esa fue otra de mis luchas. Yo sabía, porque yo cada vez que voy a Colombia, voy a la biblioteca Luis Ángel Arango a ver el archivo. Y pues yo era muy amiga siempre desde muy jovencita de Luis Ospina, y pues Luis era una persona que amaba a Andrés por sobre todas las cosas, y Andrés lo quería muchísimo. Y pues Sandro, que se ha convertido, como digo yo, en el amigo póstumo de Andrés, ¿no? Es decir, si tú alguna vez tienes algunas dudas sobre Sandro, sobre la literatura de Andrés Caicedo, tú le escribes un correo a Sandro y Sandro te dice exactamente dónde está. Te voy a dar, por ejemplo, un ejemplo. Me encontré, porque estoy también organizando los papeles que quiero donar a la Biblioteca Luis Ángel Arango, y poniendo un libro de Andrés, me encontré un papelito amarillento de Andrés con unas, con 4 líneas en la máquina de escribir, una bellísima descripción de las montañas de Cali y de una ropa colgando. Entonces yo no recuerdo haberlo leído en ninguna parte, y le dije a Sandro, se lo mandé y le dije, Sandro, esto está en alguna parte, y me dice, en la estatua del soldadito de plomo tal y tal cosa. Es impresionante. No, su texto también sobre la muerte sin sosiego es que él escribió. ¿Cómo? Sandro Romero escribió sobre la muerte sin sosiego. Andrés Caicedo de la muerte Exactamente, claro. impactada. Es increíble ese texto. Es impresionante, es impresionante. Yo cualquier cosa que tenga, siempre le pregunto a Sandro, pero esto, yo le traté de decir varias veces a Alfaguara que estos no eran los cuentos completos, es decir, que aquí había cantidades de cosas que faltaban. Lo que ellos hicieron fue que cogieron esto, no, ojalá hubiera sido el que hicieron Sandro y Luis, que compilaron Sandro y Luis, y lo copiaron aquí y cogieron un pequeñísimo cuento inédito que se llama El Ideal, e hicieron este libro. Pero yo decía, estos no son los cuentos completos. Afortunadamente van a salir lo que se llama todos los cuentos, porque de verdad son todos los cuentos. Y en esos todos los cuentos hay 22 cuentos inéditos de Andrés, las narraciones tempranas que nosotros llamamos, el Andrés de 14 a 18 años escribiendo cuentos, y Sandro los ha podido editar, compilar y publicar en lo que va a salir ahora en junio. Pero si tú me dices a mí Rosario Caicedo, ¿qué es lo que me gusta más de Andrés? Los cuentos. Pero es por el tipo de lectora que soy yo. A mí me encanta la ficción corta. A mí me encanta, me fascina la literatura del cuento corto, porque yo personalmente pienso, y esto no quiere decir que todo el mundo esté de acuerdo, pero yo pienso que para uno escribir algo muy bueno en 4 páginas tiene que ser un extraordinario escritor. Una cosa es la novela te da una profunda apertura que no te da el cuento, ¿no? Entonces yo los cuentos de Andrés me quedo completamente aterrada ante ellos. Yo diría que
siempre le digo a gente que no conoce a Andrés Caicedo, léase primero los cuentos antes de cualquier cosa. Y antes de cualquier cosa, léase Los Mensajeros, que para mí es el cuento, la obra maestra de Andrés. Él lo consideraba maternidad. Yo personalmente considero Los Mensajeros como la obra maestra de Andrés. Besacalles es algo hermosísimo, hermosísimo. Mi favorito, Besacalles. Besacalles para mí es algo extraordinario que me eriza. Mira, yo he tenido experiencias porque yo he viajado por toda Colombia hablando de la literatura de Andrés Caicedo. Y cuando te digo por toda Colombia, pues no es el Amazonas, pero te digo en pueblitos pequeñísimos, muchachos y personas mayores hablando de la literatura de Andrés Caicedo. Y en el Zarzal Valle me encontré en la sede de la Universidad del Valle de Zarzal el monólogo de un muchacho que se había aprendido todo Besacalles e hizo un monólogo sobre Besacalles que fue tan supremamente hermoso que a mí me erizó. Porque es que Andrés lo escribió cuando tenía tal vez 18 años, en el 69. Y no le puso, yo me acuerdo que me lo mostró y yo le hablaba de el Besacalles. Y Andrés me dijo, no, no tiene pronombre, es Besacalles. O sea, él entendió a los 19 años lo que ahora estamos entendiendo nosotros con las personas trans. Él no era de su época. Es decir, él no era de su época, pero es algo que yo no lo entendí. Yo inmediatamente le puse el Besacalles. O yo le decía, ay, mijo, porque yo le decía a mi hijo, ay, mijo, pero qué maravilla el Besacalles. Me decía, no, Rosarito, no es el Besacalles, es Besacalles. Aquí no hay pronombre. Y pues me tomó años el poder entender lo que un muchachito de 18 años me estaba diciendo. Entonces, eso yo le diría a la gente que empezara por los cuentos. Aquí no voy a ser respetuosa del canon. Me fascina Noche sin Fortuna. Me encanta Noche sin Fortuna. Si tú me dices, me gusta más que Viva la Música. Porque no, yo no puedo. Ya que Viva la Música para mí. A mí me encanta que Viva la Música. Me parece maravillosa que Viva la Música. Me encanta Noche sin Fortuna, porque yo pienso que allá Andrés acaba con todo. O sea, ahorita que me estás diciendo eso, como el orden en que hay que leer a Caicedo, yo me leí primero Que Viva la Música y lo descubrí, por así decirlo. Empecé a leerme los cuentos y me volví a leer Que Viva la Música con una visión totalmente distinta. Entendí Que Viva la Música después de haberme leído los cuentos, en especial Besacalles, porque entendía por qué la narradora de Que Viva la Música tenía que ser una mujer, siendo él un escritor hombre, exactamente. Y es decir, es esa parte femenina. Yo he hablado mucho de lo femenino en la literatura de Andrés Caicedo, ¿no? Porque lo femenino está allí y el género, como él habla de su sexualidad no definida, esa parte de género está allí muy presente, ¿no? Pero a mí Noche sin Fortuna me parece extraordinaria. Pero los cuentos, ¿qué tal Berenice, por ejemplo? Poe, totalmente. Completamente, pero a un nivel, es decir, es ese gótico, ¿no? El gótico tropical. Tú bien sabes que basado en un cuento de Andrés Caicedo, basado en un cuento que tal no lo hemos podido encontrar, Carne de tu carne, está basado en un cuento, en un script, en lo que él le dio a Luis Ospina, a Carlos Mayolo. O sea, hay todo ese gótico, ¿no? Sí. Tropical de Andrés en los cuentos. O sea, de que te recomendaría, pues así es como yo lo recomendaría, Que Viva la Música, evidentemente. El Atravesado.
me encanta leerme las críticas de Ojo al Cine como literatura. ¿Me entiendes? Yo tengo un gran amigo que es crítico de cine y me dice eso, me dice que a él le gusta leérselo como literatura. E incluso en Noche sin Fortuna, justamente me prestaron también la edición de Seix Parral de Planeta. Ah, qué bien. Y había unos anexos. Estaba Antígona, seguido de Antígona y Claro, anexos. claro, claro, Y claro. quedé fascinada porque de verdad que me gusta mucho ese orden que das. Creo que también concuerdo que si hubiera empezado con los cuentos, tal vez habría entendido más la obra en general, porque todo se entrelaza. Y hay Todo una se parte, entrelaza, exactamente, todo se entrelaza, todo hay, se entrelaza. una parte donde él dice, le presté a Hernán los escritos de que viva la música y dice que no sé, que de pronto que hay veces en que no es la muchacha la que está hablando, sino que soy yo. Y acababa de leer Noche sin Fortuna, estaba leyendo Antígona, ya me había leído que va la música de los cuentos y para mí fue como todo está unido, el universo, el planeta Caicedo. El planeta Caicedo, que es lo que me va a tocar a mí, es decir, yo voy a salir de esto, voy a ir a caminar un momentico porque está haciendo un día lindo y me voy a entrar a una conferencia del planeta Caicedo en un encuentro de cine en Barbosa, Santander. Así que voy a estar pensando en el planeta Caicedo, Ahí que es muy, adentro. eh, pero te agradezco muchísimo, Camila, y estoy aquí disponible para lo que quieras. Muchas gracias. Mil y mil gracias y que les vaya muy bien y nos hablamos pronto, ¿ok? Mil gracias. Gracias, hasta Chao. luego. Chao.